Es muy duro cuando a uno la atacan por una cuestión, intentan mezclar una cuestión personal con una profesional y dar datos que no son reales y mezclarlo todo, ¿no? Yo te he dicho mi experiencia anterior, ya ves tú que era una boda y de repente tienes que padecer todos los ataques por una cuestión que es absolutamente personal, ¿no? Pero aparte de hacerla responsable a ella de una cosa que evidentemente no ha sucedido, que en todo caso es de su expareja, ¿no? Pues intentar atacarla por ese lado, pues es doloroso más cuando una persona que es responsable, ¿no? Que ha estado al pie del cañón con el tema de la pandemia, que ha llevado pues todo el tema de las personas mayores y las residencias, y que yo sé que Mónica, vamos, cada fallecimiento lo ha llevado como algo muy personal, ¿no? Porque le ha dolido en el corazón. Entonces, cuando una persona está dejando la piel y de repente se ve atacada de esa manera, pues es duro. Pero bueno, ella es una mujer fuerte, ella ya está acostumbrada al descrédito de este tipo, ¿no? Y luego a mí lo que me molesta mucho es que si Mónica fuera un hombre sería diferente. Si Mónica fuera un hombre, todo esto sería diferente, ¿no? Si le ataca cuando habla, a veces habla de Mónica, ¿no? De que tiene, no sé, no es que tenga ciertas expectativas de su futuro, ¿no? Es que de repente es una trepa, de repente es como, o sea, todos los calificativos malos porque es una mujer, ¿no? Si todo eso es ambiciosa y lo dicen de una manera, pero ¿por qué no puede ser ambiciosa? ¿Por qué no puede tener la ambición de ser presidenta de la Generalitat? ¿Quién lo prohíbe, no? Pero sin embargo, cuando de repente es un hombre, es un líder, ¿no? Y quiere alcanzar tal. Entonces a mí, sobre todo esa parte me molesta mucho, ¿no? En el tema de las mujeres, ese trato diferenciado absolutamente, ¿no? Con los hombres, pues no me gusta y me duele. Pues ya veis que muchos partidos ya tienen cartel, ya tienen casi la lista, ¿no? Ya están con eso, y nosotros somos de atrasar un poquito más las cosas. Pero bueno, yo sigo creyendo en el proyecto de Compromís, ¿no? Ya veis el partido que más me representa. Es cierto que yo creo que nadie se siente identificado con el 100% de su partido, pero bueno, de ningún partido, si no seríamos todos autómatas, ¿no? Pero para mí sigue representando bueno, eso es lo que yo espero de la política, ¿no? La cercanía o el mirar primero por Valencia que por otras cosas, la ecología y bueno, pues todo eso que proclamamos. Entonces, bueno, yo le veo un futuro esperanzador. Pues ojalá que sí. Lo que pasa es que son decisiones personales muy complicadas, ¿no? Porque es mucho tiempo en política, mucho tiempo dando la cara, ¿no? Porque al final tú preguntas por todos los diputados que tenemos en Compromís y hay algunos más que destaca, pero evidentemente con quien se ceba prensa o oposición es pues, evidentemente con la líder. Algunos concejales tenemos más visibilidad que otros, pero evidentemente cuando ves cosas malas es Joan Ribó, ¿no? Entonces al final, bueno, pues eso también a nivel personal también hay que saber aguantarlo. Y tampoco veo que seamos un partido de decir vamos a estar 24 años los mismos, ¿no? Creo que somos más proclives al cambio, ¿no? Pero a mí me encantaría que los dos lideraran las dos listas, porque creo que son dos líderes muy ejemplares. Sí. Bueno, depende de muchas cosas, depende del partido. Aquí tenemos un sistema de primarias que te tiene que avalar el partido, luego aparte tú tienes que tener interés en presentarse, y lo bueno que tenemos es que cualquier militante del partido puede dar el paso y decir, bueno, pues yo me quiero presentar. Creo que es lícito por cualquier persona que quiera hacerlo. Yo de momento ni me lo he planteado, luego ya veremos, pero creo que de momento dejemos a Joan, que Joan ya ha dicho que en junio o julio, ¿no? Creo que iba a tomar una decisión, dejémoslo que libremente la tome y luego ya hablaremos. Las críticas bien, yo las críticas las acepto bien, lo que no tolero son las mentiras, yo ahí no puedo, ahí sí, eso me enerva, ¿no? Yo digo, a mí, ni que yo fuera perfecto, evidentemente una crítica hecha no sé, no te voy a decir desde el cariño, porque no siempre son cariñosas, ¿no? Pero una crítica que pretende mejorar algo o que te critica algo que efectivamente has hecho mal, bueno, pues hombre, te puede doler porque dices, pues Albert tiene razón, esto no lo hemos hecho bien y aquí tenemos que mejorar, ¿no? Las redes sociales se han convertido a veces en un vertedero, ¿no? El otro día yo leía cosas por ejemplo, este fin de semana leía cosas sobre mi boda que no se ha producido, sobre invitados de mi boda, sobre fotografías de mi boda que estábamos ocultando. Entonces, claro, dices, ese tipo de comentarios, ¿qué hago? ¿Me meto en el fango, contesto todo y digo que todo eso es mentira? Y entonces, seguro que te van a contestar otra cosa que no tiene nada que ver y ya te enredas, ¿no? Entonces, ya te digo, las críticas bien y las mentiras las llevo bastante mal, bastante mal. Esa es la peor parte de la política.
llegas a político y da la impresión de que dejas de ser persona, que dejas de tener sentimientos y que no te afecta nada y que, oye, que te pago para criticarte. No, oiga, usted me puede criticar, ningún problema, ¿no? Pero creo que el insulto, por ejemplo, tampoco lo llevo nada bien, ¿no? Porque yo intento no insultar a nadie, pero el insulto, las mentiras, las medias verdades que juego porque soy consciente de que esto es una media verdad y lo estoy diciendo, ¿no? Que esto también pasa, ¿no? Y sobre todo no ver que enfrente hay una persona con una familia y tal. Y ya digo, afortunadamente yo tengo amistades, muchas amistades con gente de otros grupos municipales o de personas que están en otros partidos políticos, ¿no? Pero que saben comprender que una cosa es mi trabajo, la política, lo que yo pienso, ¿no? Y luego otra cosa es el tema personal, ¿no? Entonces cuando esa línea no se cumple es cuando peor lo pasas.